Bienvenidos a un espacio donde los sueños y la realidad se entrelazan. Un lugar para explorar las profundidades de la mente, enfrentar los miedos y encontrar la libertad interior. Aquí reflexionamos sobre las preguntas que marcan nuestra existencia, desafiamos nuestras certezas y descubrimos cómo los momentos de crisis pueden transformarse en oportunidades para crecer. Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento, donde cada historia y cada pensamiento nos invita a despertar, a rugir y a vivir con propósito. La liberación de la mente. Sueños. Imágenes caprichosas que mezclan nuestros recuerdos, alborotan nuestra memoria durante noches y noches, horas y horas. Los sueños están ahí, cada noche, dentro de tu cabeza. Nadie puede verlos, excepto tú, porque son tuyos. En los sueños todo es posible. Volar, amar lo odiado, vivir lo que nunca has vivido, morir y volver a nacer. De los sueños puedes aprender, puedes olvidarlos. De la película Oculto. Todas las mañanas, Lucía se levantaba al amanecer y, antes de ir a trabajar como profesora de una guardería, asistía a las sesiones de meditación. Para ella se había convertido en un gozoso compromiso consigo misma. Pero desde el día en el que el ermitaño se había ido de la montaña, la joven soñaba que la perseguía una enorme fiera que rugía de forma espantosa. Cuando creía que iba a morir entre sus garras, se despertaba aterrada y sudorosa. Así, una noche tras otra. Aquella mañana, para dar por finalizada la sesión, el ermitaño tañó un gong que le habían regalado y los hizo volver al presente. Ella se quedó y le contó su pesadilla. Después le preguntó: ¿por qué sueño tantas veces lo mismo? ¿Crees que está relacionado con algo real? El ermitaño se acercó al balcón e invitó a Lucía a hacer lo mismo. Él dormía en su cubículo, pero a veces sacaba una estera al balcón y pasaba la noche durmiendo o meditando al aire libre, bajo las estrellas semiocultas por los edificios y la contaminación de la ciudad. Imagínate que para ir a un lugar al que deseas llegar, has de caminar por una estrecha senda junto a un acantilado. Enseguida ves una elevada escarpadura que da vértigo, le dijo señalando hacia la calle, aunque en este caso la altura era escasa. Es normal tener cierto temor de caerse, pero si ese temor te impide advertir la belleza que te rodea y no te deja vivir plenamente el momento, es mejor tratar de entender por qué surge. ¿Ese miedo no estará en tu interior? ¿No lo provocará la velocidad a la que quieres recorrer el camino para llegar lo antes posible a tu meta? ¿Y que al mismo te impulsa a salir inmediatamente de ese lugar que te produce temor? ¿De qué tienes miedo, Lucía? A veces pienso que tengo miedo de todo. Miedo de que lo que hago no sea lo correcto. Miedo a los demás. En la película Waking Life, un personaje se pregunta si la característica humana más universal es el miedo o la pereza. El miedo, sin duda, el miedo, aseguró Lucía. Así es, pero no olvides, el miedo te atrapa. Es el camino al lado oscuro. Una vez me contaron que un rey conocido por ser un guasón quiso poner a prueba a los adivinos de su reino. Los reunió a todos en la sala del trono y les dijo: os voy a poner una prueba. Quiero que me digáis dónde he escondido la llave de mi alcoba. Los que acierten serán recompensados. Los que fallen serán ahorcados. Uno de ellos venía de muy lejos y no sabía cómo era el rey. Así que, presa de un profundo temor, se puso manos a la obra y empleó todos sus conocimientos. Finalmente, fue el único que acertó dónde estaba la llave del rey. ¿Cómo es posible que solo tú hayas podido acertar? ¿Qué es lo que te diferencia de los demás?, indagó el rey. El adivino, que ya se había percatado de que el rey no iba a ahorcar a quienes no habían acertado, le contestó: el miedo, Majestad, el miedo. Con esto, Lucía, quiero decirte que hay ocasiones en las que el miedo puede sacar lo mejor de nosotros, pero en otras, especialmente cuando se enquista, tiene el efecto contrario y se convierte en un enemigo poderoso en el que muchas otras adversidades asientan sus raíces.
y no hay lugar donde escapar mientras no nos libremos del miedo. El mismo Buda dijo: el hombre que tiene miedo busca refugio en los montes, en los bosques sagrados o en los templos. Sin embargo, tales refugios no sirven, pues allí, donde vaya, sus pasiones y sus sufrimientos lo acompañarán. Si logramos entender que el camino, la montaña y el abismo forman parte de un todo del objetivo que nos hemos propuesto, entonces dejamos de tener miedo al camino y comenzamos a vivir plenamente cada paso que damos. Y somos capaces de admirar la montaña e incluso de ver la enseñanza que contiene el abismo. Nuestro paso se vuelve más pausado y más seguro, y cada pisada es una pisada consciente de dónde estamos y de lo que vivimos. Cuando somos conscientes de esto, asumimos los riesgos que la vida pone ante nosotros, sin dejarnos arrastrar por el miedo. Pero no hay que vencer al miedo, sino a lo que lo provoca. Unos minutos más tarde, mientras los dos se hallaban de pie ante la balaustrada, mirando hacia la calle, el viento de levante descompuso el moño azabache de la muchacha, lo que hizo más patente su tierna belleza. Sin dejar de mirar el movimiento del exterior, el ermitaño dijo: Lucía, el Talmud dice que un sueño que no se interpreta es como una carta que no se lee. Busca la causa del miedo. ¿Cómo puedo hacerlo?, dijo la joven, deshaciendo definitivamente el moño y pasándose la mano por el pelo. Habrás notado que durante los sueños surgen emociones que originan estados de tristeza, frustración, miedo, felicidad, amor, deleite, y que continúan incluso al despertar. Estas emociones son una muestra de lo que nos pasa, de lo que tememos o anhelamos que nos suceda en estado de vigilia. Cuando despiertas, observas estas emociones, y si ya han desaparecido, puedes hacer la siguiente prueba. Pon un despertador que suene unas 2 horas después de haberte dormido. Al sonar y despertarte, probablemente tendrás frescas esas emociones. Apúntalas enseguida en un papel para no olvidarlas. Pero, ¿qué hago cuando surge la pesadilla? ¿Quieres saber qué hacer? En la película Paprika hay una respuesta interesante para esa pregunta. Te la recomiendo. Allí, uno de los personajes dice: sigue huyendo, ve donde te apetezca. Los sueños no tienen limitaciones. El espíritu se libera del yugo del cuerpo y se regocija en una libertad ilimitada. Yo me he ganado esa libertad. Yo también seré un ser libre. El resto del sueño acaba de empezar. Como Lucía se estremecía a causa del frío, decidieron entrar. En realidad, continuó él, en los sueños lúcidos, como este, en el que sueñas que te persigue una fiera, es posible intervenir y hasta tomar decisiones durante su transcurso. A Lucía le costaba creer que se pudiera intervenir conscientemente durante el sueño. Podemos elegir entre huir o enfrentarnos al enemigo onírico, de forma consciente. Esta es una tradición de ciertas tribus chamánicas. Si una fiera te persigue en un sueño, debes detenerte y hacerle frente. Normalmente el animal huirá. Si no lo hace, debes pedir ayuda, buscar algo que te sirva y mantenerlo a raya como sea, gritándole con ramas, con piedras, con palos, como mejor puedas en esos momentos. El ermitaño hacía gestos como si estuviese luchando contra una fiera, y hasta se puso de pie con su pincel en la mano como si fuese a usarlo como arma contra el animal imaginario. Ella no pudo evitar sonreírle y se fue de allí con algo más de confianza en sí misma. Finalmente, una noche, cuando de nuevo el león rugía, a punto de cogerla, consiguió vencer su terror. Se paró, se volvió hacia el animal y fue ella ahora quien rugió con voz poderosa. En ese momento, el león dio media vuelta y se alejó, mientras ella despertaba. Su rugido fue más efectivo, la hizo despertar, y oyó la voz del ermitaño en su sueño. Libérate del sueño y encadénate al despertar. A partir de ese momento, cada vez que tenía una pesadilla, rugía con todas sus fuerzas, y despertaba del sueño de estar despierta. Incluso en estado de vigilia, a veces rugía por lo bajo para alejar alguna de las ilusiones que enturbían la mente, y a continuación se decía entre risas, lo que hay que hacer para despertar. Aún antes de saber que Lucía había doblegado a la fiera de sus sueños, el ermitaño ya había apuntado en su libreta. Las causas del miedo y del sufrimiento se muestran en 2 ámbitos, el mundo externo y el interno.
aunque, finalmente, ambas tienen su origen en el modo en que vivimos las circunstancias externas. Estas pueden ser vividas de forma favorable o desfavorable. Hay hechos objetivamente negativos, pero si ellos nos sirven para desembarazarnos de un lugar o de una actividad que nos mantiene estancados y nos llevan a ampliar nuestros horizontes, los habremos convertido en algo que puede sernos favorable. Las crisis nos sirven para descubrir que lo que hacemos ya no se acomoda en nuestro nivel de realidad. Todo lo que desmorona nuestras certezas es lo que nos hace movernos, es lo que nos permite avanzar. Por lo tanto, es nuestra forma de comprender lo que sucede, lo que hace que las cosas las vivamos de una u otra manera. Pero es importante advertir que de esta forma no estamos negando el problema, sino que lo aceptamos y lo situamos en su verdadera dimensión. Esta es la mejor forma de afrontar un problema y de lograr que deje de serlo. La posibilidad de intervenir conscientemente en el sueño es un reflejo de la posibilidad de intervenir conscientemente en nuestra vida, o al menos dirigirla hacia lo que nos interesa, y alejarla de aquello que no nos conviene. De este modo, se hace frente también a los desequilibrios, tanto a los que tienen forma de miedos como de deseos. Uno no debe huir ni en la vida, y menos aún en los sueños, de aquello a lo que teme. Podemos utilizar ese tipo de sueños para hacer frente a los temores a los que nos enfrentamos. Y aunque no aparezcan en el sueño, somos capaces de convocar estos demonios internos a nuestras propias fuerzas oscuras, conscientes de que podemos superarlos en el sueño, y de que eso tiene un efecto en la vida real, haciéndonos más conscientes de nuestra capacidad de enfrentarnos a nuestros temores. Y todo el miedo que vivimos en el sueño se transforma en algo favorable. Esta actitud onírica tiene un reflejo en la vigilia, donde los temores generalmente también están injustificados. De hecho, estas imágenes oníricas se perciben como reales, y los movimientos oculares llevan una especie de sincronización con lo que sucede en el sueño. Lo que parece claro es que el cerebro no diferencia entre lo que se ve en el sueño de lo que se ve en estado de vigilia. Para él, tan real es lo uno como lo otro. El sueño pone en marcha capacidades liberadoras por energías obstruidas por los condicionamientos sociales en los que estamos inmersos. Esta liberación es una auténtica catarsis sanadora del cuerpo, de la mente y, en última instancia, del espíritu. Pero somos más auténticos cuando estamos despiertos o cuando soñamos. Durante el sueño nos liberamos del discurso único con que somos bombardeados durante el día, que marca una línea de pensamiento y de acción dirigida por intereses que ignoramos si son verdaderamente nuestros. El inconsciente profundo es libre y no se amolda al discurso univalente. Soñar es, en realidad, una gran oportunidad de encontrar la libertad. ¿Cuántas veces la vida se asemeja a esta pesadilla, en la que hemos huido de aquello que no supone más peligro que el que nosotros le otorguemos? A veces solo tenemos que parar, recapacitar y afrontar lo que suceda de forma directa. Pero sobre todo, lo que tenemos que hacer es despertar, rugir si hace falta para lograrlo. Y así, el cachorro de león despierta y la fiera se aleja. ¿Cómo podrías aprovechar los momentos de crisis en tu vida para transformarlos en oportunidades de crecimiento y autodescubrimiento? Este video se realizó en equipo con la Estación Ciónica Evolutiva.